y de sometimiento prebendarias. Esto es muy antiguo. El asunto está que se trata de abuso de persona. Esto no es solamente consigo un voto, es sino yo considero al otro como un objeto que a mí me interesa y omito que es un sujeto capaz de construir y transformar su historia. Lo dejo reducido a ser un pequeño objeto, no de transformación, sino de utilización para el voto, para que venga un acto y llene la plaza, o simplemente para sumarlo como un número. Esto también es violencia. Es una violencia invisible, pero como me dan un plan, pero como de esta manera obtengo eso otro que como no tengo trabajo no puedo obtener, yo no estoy vendiendo el voto, estoy vendiéndome. Es lo mismo que me propone la sociedad de consumo. No es que yo solamente consumo de bienes y servicios porque se me proponen con una riqueza enorme. Lo que estoy consumiendo, creyendo que elijo, es mi propia vida. Y entonces, finalmente, me transformo yo en un objeto de consumo codiciado, codiciable, en donde me visto como se usa, estudio todas las cosas que son requeridas para ocupar determinadas posiciones, para que alguien, como un buen cliente, me compre. Esto no se trata de otra cosa que de abuso de persona, transformado en estas expresiones populares y que todos conocemos, disfrazado de, pero que en realidad es una violencia invisible, naturalizada y cada vez nos ha tornado más insensibles a ella. Y están reflexionando que además de abuso sería también discriminación. ¿Qué clase de discriminación estaría en juego en ese acto de llevar a alguien por dinero, por ejemplo, a poner un voto o a llenar una plaza? Uno de los fenómenos sociales más duros y difíciles que nos cuesta trabajar con nosotros mismos, a los seres humanos, es la discriminación. Nacemos en situaciones de discriminación. Es distinto nacer en un país desarrollado que nacer con una deuda pública de $5.000. A ninguna familia humilde, a lo mejor que vive en una villa, a las orillas de un río, en un terreno fiscal, etcétera, suponer que su hijo que recién nace tiene $5.000 a pagar. En general la discriminación establece como dos grandes principios: el que puede y el que no puede, el que tiene y el que no tiene. Y esto en todos los órdenes. En el orden del saber, por ejemplo. Nosotros todavía tenemos una estructura educacional que habla de la cátedra. Y la cátedra no es otra cosa que el lugar alto. Entonces, empezamos a aprender desde muy pequeños de que hay quienes pueden estar en un lugar alto y otros que no. Al privarse la posibilidad de la movilidad social en nuestras sociedades, fundamentalmente por la cuestión social atravesada por lo laboral y estructuras jerárquicas de sometimiento, claramente las discriminaciones aumentaron. No hay una discriminación diferente de la otra. Siempre se habla de alguien que puede, de alguien que tiene, alguien que sabe y que puede y sabe en relación a un otro que no. Entonces ese otro que no, decía hace un momento, queda reducido al lugar de un objeto debilitado y no de un sujeto que sufre, padece, se alegra, puede crear, construir, colaborar, socializar, transformar la realidad en la que está inscrito. No es patrimonio de cierto nivel sociocultural, no es patrimonio de una clase, no es patrimonio de un determinado sector ni de jóvenes. Se discrimina esos grupos que se considera vulnerables cuando en realidad son discriminados porque ya son grupos vulnerados por otro orden que se considera jerarquizado en relación a ellos. Preguntan, ¿qué opinas de este modelo político? Y la reflexión siguiente es, y en este modelo es parte de la violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos distinguir esa violencia? La violencia
Del modelo, digamos. Del modelo. Sería. Bueno, una de las cosas más importantes y más fáciles por ahí de reconocer es algo que hablamos hace un momento, que se trata de la no voluntad de diálogo. La palabra inaugura orden. La palabra permite y habilita al sujeto a participar. En una sociedad donde no hay posibilidad de discurso más que un discurso hegemónico. Un discurso hegemónico es un discurso único. ¿Qué entraña como supuesto ese discurso único? Que yo sé y los otros no saben. Que yo soy quien tiene que dirigir porque yo quiero, puedo, distingo y el otro no puede. Está estableciendo una clara relación de disparidad de fuerzas. La primero de todo entonces sería la palabra. La segunda, la contradicción en el discurso. Los discursos que generan malos entendidos y enloquecen a la gente. Tiene otros términos, pero en realidad enloquecen, son los discursos contradictorios. Podemos entender en este gobierno un discurso que se dice, mejor dicho, a favor de ciertos derechos humanos, ciertos, no de todos, los derechos humanos son universales, pero de ciertos derechos, y aquí hace el distingo, de unos grupos sí, de otros no, cuando los derechos humanos son patrimonios universales. En estas distinciones dice querer de algo, pero en la práctica cotidiana hacer de otra cosa. Referenciar al INDEC es como un tema aburrido, sin embargo es un tema testigo. Decir que algo no sucede cuando sucede puede llevarme a discriminar, a defender a los empleados, a tomar partido por, y ahí me construyo una antinomia. Todo lo que construye una antinomia, todo lo que construye una polarización, también es violencia. Estos son todos aspectos de la violencia. Y por otro lado, me generan la reflexión de si yo estoy loco y entiendo, porque yo voy a hacer una compra y veo de una cosa y me dicen de otra. En ese doble vínculo comunicacional, lo que se intenta justamente es que yo no entienda de nada. Porque cuando yo no entiendo de nada, es como cuando se destruye el sistema educativo. Si yo no entiendo, ¿cómo voy a poder en paridad de relación participar y entender la propuesta del otro? Y aquí yo digo,